Hola chicos, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Hoy día vamos a tener una lección muy especial sobre la Semana Santa, sobre la Pascua. Entonces vamos a saber o vamos a aprender qué es la Pascua, en qué consiste todo el sacrificio que el Salvador hizo por nosotros, ¿no? La expiación, ¿no? Su sufrimiento y su resurrección, ¿no? Lo más importante de todo esto. Entonces, me gustaría que puedan ustedes abrir sus escrituras y vamos a ver, bueno, nosotros tenemos el libro de Mormón, como sabrán que es la clave de nuestra religión, es algo que nosotros tenemos para nuestro provecho. Y el libro de Mormón predice la venida de Jesucristo a las Américas, desde mucho antes, ¿sí? Desde que mucho tiempo atrás Nefi predijo esto. Vamos a leer en Primera de Nefi, el capítulo 11, versículos 27, ¿sí? Dice Nefi, y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado, y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él, y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él, y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y el Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Entonces lo que Nefi retrata es el bautismo de Jesús, ¿sí? Mucho tiempo atrás. Sí, recordemos que los nefitas fue una civilización que se desarrolló muchos años antes de la llegada o la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y bueno, vamos a leer también el profeta Mosía 3 en el versículo 5, nos dice, porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con el poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es desde la eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan y curar toda clase de enfermedades. Entonces, como vemos, El Salvador vino a hacer eso, ¿no? Vino a hacer milagros. Ustedes me imagino que recuerdan algún milagro, ¿no? Como por ejemplo el que sanó a los enfermos, ¿no? A los leprosos, ¿sí? Eh, Revivió a Lázaro, dio vista a los ciegos y muchos otros milagros más. Vemos que Jesucristo, su vida fue para bendecir la vida de los demás, o sea, dar servicio, ¿no? Entonces, así como ustedes, por ejemplo, pueden hacer servicio en sus casas, estos días de cuarentena, ¿no? Limpiar la casa, organizarla, hacer sus tareas, ahora que está, bueno, las clases virtuales, pueden hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante. Pero Jesucristo dio el ejemplo, ¿no? Él vino a servir y vino a ayudar a las demás personas que lo rodeaban. Entonces hizo muchos milagros y su vida fue muy especial. Entonces, eh, en Mosía 15:7 habla de que él era necesario que ocurriera algo. Entonces dice, sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta a la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Entonces vemos que el Señor vino con un propósito también muy grande, que es el de morir por nosotros, expiar nuestros pecados, ¿sí? Entonces, para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Dios sabía que era el propósito de Jesús venir a la tierra, tener un cuerpo físico y poder morir en la cruz por nuestros pecados. Él era el único que podía hacer esto. Y para él no fue fácil. Pero vemos que vamos a ver más adelante por qué Jesucristo hace esto por nosotros. ¿Sí? Entonces,
Quiero que quede claro hasta ahí, ¿no? Que los profetas antiguos, Nefi, Mosía, del libro de Mormón, habían predecido eh, la venida de Cristo aquí a las Américas, ¿no? Y habían visto, ¿no?, el bautismo, habían visto lo que iba a pasar con Jesucristo. Entonces, vamos a ver otra escritura. Vamos a ver Elamán 14, 16 y 17. Entonces, ¿por qué Jesucristo, o sea, Jesús tenía digamos, la responsabilidad de sacrificarse? ¿Cuál era el objetivo, ¿no? Entonces vemos en las películas de Semana Santa que la mayoría recordamos, sí, el inmenso sacrificio que hizo, ¿no? Dios Jesucristo por nosotros. Pero ¿cuál era el propósito? Entonces, Mosía lo explica. Sí, aquí esta muerte lleva a efecto la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Entonces, a raíz de, ustedes conocen a Adán y Eva, ¿no?, nuestros primeros padres. A raíz de que ellos transgredieron en el jardín del Edén, a nosotros nos trajo como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Entonces son dos cosas que nosotros no podríamos vencer. Entonces es por eso que eh, era muy importante que alguien limpio, puro, pudiera hacer ese sacrificio para que nosotros por medio de él pudiéramos vencer esa muerte, ¿no?, tanto física como espiritual. Entonces dice, pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Entonces, la resurrección de Jesucristo es muy importante, ¿no?, ya que permite que todo el género humano sea redimido, o sea perdonado. Y eso es lo trascendental, ¿no?, que Jesucristo no solo se sacrificó, sino que él volvió a tomar su vida, ¿no? O sea, resucitó. Entonces eso es muy, muy importante. Y eso debemos también tenerlo muy presente, que Él vive, así como nosotros, ¿no? Él vive, Él reina, ¿sí? Y Él va a volver también de nuevo aquí a la tierra. Entonces es magnífico saber eso. Entonces Él va a sacrificarse por nosotros, su expiación redime a todo el género humano. Y vamos a leer acerca de la resurrección. Cuando él, al tercer día, ustedes saben que él prometió resucitar. Cuando fue crucificado, él dijo que al tercer día iba a volver. Pero antes, en esos 3 días, ¿no?, en ese lapso, él visitó a cada las personas que estuvieron en este continente, el continente americano. Y lo narra Tercera de Nefi, vamos a leerlo. Tercera de Nefi 11, del 1 al 17. Entonces, vayan anotando, Tercera de Nefi, esa es una escritura muy, muy importante, 11 del 1 al 17. Entonces dice, y aconteció que se hallaba reunida, a ver más o menos, y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Entonces, ¿qué narra esta escritura? Que todas las personas estaban reunidas en el templo. Entonces, ustedes han ido al templo, ¿no? Han visto que es maravilloso, se siente una paz. Entonces el Señor va a estar ahí, va a estar en su templo. Cuando Él llegue, va a llegar a su casa, ¿sí?, al templo. Y todos nosotros vamos a tener la oportunidad de poder verlo también. Entonces, Él dice que, bueno, los nefitas se juntaron en el templo, ¿sí?, para poder presenciar, ¿no? Porque se habían dicho que iba a venir alguien, ¿no?, muy, muy importante. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado señal
tocante a su muerte. Y aconteció que mientras que así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Entonces, perdón, ellos escucharon una voz muy potente que les llegó hasta lo más profundo de su corazón, ¿no? Dice que era una voz como si viniera del cielo, ¿no? Entonces ellos escucharon la voz del Señor y dicen que eso entró en sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Entonces ellos escucharon la voz y la voz es, bueno, el mensaje que se narra es el siguiente. He aquí mi Hijo amado en quien me complazco. Dice, en quien he glorificado mi nombre, aed oíd. Entonces estaba hablando Dios y estaba presentando a Jesucristo, ¿no? Pero ya como un ser glorificado, resucitado. Entonces todas las personas se asombraron, descendió, dice, con una túnica blanca y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro. No sabían lo que significaba porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Entonces en el versículo 10, él se presenta, dice, aquí yo soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Entonces, y aquí soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo. Entonces, todas las personas al oírlo, dice que se cayeron de la emoción, ¿sí? Se desplomaron. Y el 14 el Señor dice, ¿no? A todos, levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado, ¿sí? Y sepáis, para que palpéis, dice, las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y he sido muerto por los pecados del mundo. Entonces Jesucristo mostró sus marcas para que todos las palparan, ¿no? O sea, permitió que tocaran su mano para que sintieran sus cicatrices por los clavos que le habían hecho, ¿no? Y imagínense esa escena, ¿no? Imagínense lo especial que pudieron sentir estas personas. Y el 17 dice, Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios, y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Entonces todas las personas adoraron al Señor y se postraron sobre él, ¿no? Imagínense qué experiencia tan maravillosa, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La expiación, el hecho de que podamos recordar. Yo sé que cada uno de ustedes, como niños, tienen el privilegio de poder tener experiencias espirituales, ¿sí? Y de poder recordar quizás en alguna ocasión cuando han sentido la influencia del Espíritu en sus vidas. Y es muy, muy importante, muy maravilloso. Entonces, piensen en ello, ¿sí? Piensen en esta semana, piensen en alguna experiencia espiritual que hayan tenido, cuando han ido al templo, cuando han ido a la capilla. Entonces, recuerden también lo importante que es el sacrificio de nuestro Padre Celestial. Y eso lo hizo por algo. Ahora vamos a leer Mosía, vamos a leer en Mosía, y Mosía 3:7. Es una escritura muy conocida. Dice, y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre pueda sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominación
de su pueblo. Entonces dice que Él sufrió dolor, hambre, sed, fatiga, para que nosotros podamos vencer, dice, la iniquidad. Pagó el precio de todas las cosas malas que nosotros hacemos, ¿no? Así como de repente ustedes no tienen tantas cosas de pronto negativas, pecados, pero Él pagó también por cada error como que ustedes puedan tener, ¿no? Pronto una travesura o algo que hicieron mal, el Señor ya lo pagó, ¿sí? Si ustedes se arrepienten y lo confiesan y tratan de mejorar, el Señor ya no lo recuerda más. Y esto es muy importante, ¿no? Nos ayuda a poder saber que el Salvador nos conoce, nos ama, sabe de nuestras necesidades de cada uno de nosotros. Es muy, muy importante. Sabe consolarnos, ¿sí? Y eso es muy, muy especial. Entonces, vamos a leer Alma también, porque Alma también describe, eh, bueno, el propósito de la expiación, ¿no? Entonces, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, el Señor sabe, nos entiende porque Él ha experimentado todas aquellas cosas que nos pasan cuando estamos mal, cuando nos duele el estómago, cuando eh, nos ponen algo difícil que hacer, una tarea, un examen, no sé, cuando nos regañan, cuando nos sentimos bien, o sea, Él sabe todas las cosas, ¿sí? Y Él nos comprende, ¿no? Cuando de pronto hacemos algo, una travesura y nos golpeamos y hacemos algo, Él sabe todo. Entonces, Él sabe todo eso porque lo ha experimentado y ha sufrido por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que lo podamos comprender. Ustedes como niños deben comprender el sacrificio enorme que hizo Jesucristo, que para Él no fue fácil y nos ayuda, a él le ayuda a entendernos, ¿no? Él sufrió todas las cosas que nosotros podamos tener en la vida, ¿no? ¿Sí? Y lo hizo para que pueda socorrernos. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a Él? Mediante, por ejemplo, la oración, mediante el estudio de las escrituras, algo que vamos a hacer también el día de mañana, el ayuno. Tal vez ustedes de pronto con medio ayuno pueden también, bueno, seguir el ejemplo de sus padres, ¿no? Ayunar para que esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus pueda acabarse y pueda, muy pronto todo volver a la normalidad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos sentir, ¿no? La importancia de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Y algo muy importante, como les mencionaba, es que Él venció la muerte, la resurrección. Entonces, bueno, cuando nosotros no estemos acá en la tierra, es decir, nosotros nos toque partir o fallezcamos, vamos a ir a una parte y el alma lo explica, ¿no? A Alma, vamos a Alma, el capítulo 11, versículos 41, dice, por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte. Pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios y serán juzgados según sus obras. Y bueno, dice, el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Entonces, el espíritu va a volver ¿sí? Y a juntarse con nuestro cuerpo y ya no se va a separar jamás.
Entonces los que son buenos van a estar en un estado llamado paraíso, o sea, van a un estado de felicidad, de gozo, ¿sí? Los que son justos. Los que son malos van a estar en un lado que se llama la cárcel, o los que no conocieron el Evangelio, la cárcel espiritual. Entonces eso va a pasar después de que nosotros partamos de esta tierra, ¿sí? Entonces no sé, ustedes de pronto conocen algún familiar o alguien que ya no esté con nosotros, pues esa persona está en el paraíso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Está descansando, esperando que el Señor lo juzgue, nos juzgue para poder asignarnos un reino de gloria. Uh-huh. Entonces, eh, vamos a leer algo también importante, cómo la expiación de Jesucristo puede surtir efecto en nosotros y qué debemos de hacer. Por ejemplo, alguien muy importante eh, es Enos. Enos fue una persona que quería el ser perdonado y hizo algo muy importante. Y él dice que su alma, dice Enos en el capítulo Enos 1, versículo 3, dice, y mi alma perdón, en el versículo 4, y mi alma tuvo hambre, dice, y me arrodillé ante mi hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Entonces se nos hizo algo muy importante, él hizo una oración. Entonces la oración es una forma que nosotros tenemos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. ¿Sí? Entonces la oración es algo que nos acerca y nos ayuda a poder también tener el perdón de nuestros pecados. Entonces él suplicó con tanta fuerza que una voz del cielo, ¿no?, se oyó y dijo en el 5, y vino a mí una voz diciendo, no, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Entonces el Señor nos ayuda por medio de la oración. Entonces Él tomó nuestros pecados, ¿no? Entonces, pero Él quiere que hagamos cosas, ¿no? Quiere que nos acerquemos a Él mediante la oración, el arrepentimiento, el ayuno, el bautismo. Entonces tenemos que cumplir una serie de principios muy importantes. Entonces, Jesús tomó nuestros pecados. Vamos a leer Alma 7, 7, el versículo 11. Dice, eso ya lo hemos leído, ¿no? Entonces dice, y él saldrá sufriendo aflicciones y tentaciones de todas clases, y eso para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los pecados y los dolores, perdón, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Entonces, ¿por qué es importante el saber que nuestro Padre Celestial padeció todas estas cosas? Es importante porque sabemos que Él nos entiende, sabemos que Él ha pasado por todas las cosas que nosotros pasamos. Entonces, nosotros podemos comunicarnos con Él y contarle todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Ustedes pueden, como niños, pueden orar y pedir por su familia, ¿sí? Para que esté bien, para que todo eh, vuelva a la normalidad, para que puedan asistir al colegio, ¿sí? Y pronto también nos vamos a ver en la iglesia, ¿sí? Entonces pueden ustedes comunicarse y el Señor sabe, ¿no?, de esto, quiere que lo haga. Es muy importante, ¿sí?, saber que nosotros podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Entonces, en estos días de Semana Santa, que son muy, muy especiales porque recordamos eh, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, es necesario que nosotros entendamos por qué Él murió, ¿no? Él murió por nosotros para poder entendernos, para poder saber cómo ayudarnos. Entonces, Él ha experimentado todas las cosas para que nosotros podamos arrepentirnos, ¿sí? Gracias a Él vamos a poder nosotros volver a su presencia, ¿sí? Entonces los invito a ustedes como
como niños a que puedan seguir obedeciendo, seguir a sus padres, seguir asistiendo a la iglesia, ¿sí? Seguir cumpliendo con todas las cosas y responsabilidades que tienen como niños. Entonces yo sé que el Señor los escucha, ¿sí? La oración de un niño es contestada y llega a los cielos, ¿sí? Y sé también que nuestro Padre Celestial pues, nos ama, ¿no? Tanto que dio a su Hijo, ¿sí? Para que no pudiéramos perecer, ¿no? Para que pudiéramos tener vida eterna. Entonces sé que las familias pueden ser eternas por la expiación, por ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y sé que estos días son muy importantes para poder recordarlo, ¿sí? Entonces, recuerden siempre eso, que pueden confiar en nuestro Padre Celestial y pueden eh, siempre acudir a Él para poder tener su compañía, ¿sí? Yo sé que estas cosas son verdad y las comparto con mucho amor, con mucho cariño, en el nombre de Jesucristo. Amén.